Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. A los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 asistirán 4 competidores mexicanos. La presencia de México en China coincide con el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países. En un momento tan especial como este, hemos entrevistado al señor Daniel Aceves Villagrán, vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano, para conocer cómo los atletas mexicanos se están preparando para los Juegos. Veámoslo. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Mi nombre es Juan Carlos Veraza y les doy la bienvenida. Hoy estaré platicando con un invitado de lujo sobre un tema muy importante, trascendente en cuanto al deporte mundial. Este año es año olímpico. Después de lo ocurrido en Tokio, ahora toca el turno a Beijing con los Juegos Olímpicos de Invierno que arrancan el 4 de febrero. Del 4 al 20 de febrero, China estará recibiendo los Juegos Olímpicos de Invierno y Beijing hará historia porque se convertirá en la primera ciudad en recibir tanto los de verano, los tuvo en 2008, como ahora los de invierno, en donde recibirá a grandes atletas a nivel internacional y entre ellos pues va a recibir a atletas de nuestro país, no muchos, nada que ver con lo que ocurre en los Juegos de verano, pero México tendrá una delegación encabezada por el sensacional Donovan Carrillo, que será quien sea el abanderado de nuestra delegación. Y para platicar de este tema y del deporte y del crecimiento que ha tenido tanto el deporte olímpico de invierno en nuestro país como pues la relación que se puede llegar a tener con China, está por acá con nosotros una leyenda del deporte mexicano y actual vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano, Daniel Aceves. Daniel, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Juan Carlos, es un privilegio saludarte y sobre todo, como bien lo apuntas, ubicando esta cercanía ya con los Juegos Olímpicos de Invierno y también conmemorando 50 años de relaciones entre México y la República Popular de China. Sin duda. A ver, antes de entrar al tema de lo deportivo, de los atletas que estarán allá, de pues lo que ha hecho el Comité Olímpico. Tú tienes poco tiempo de estar ahí en el Comité Olímpico, pero has estado muy cerca, por supuesto, del deporte mexicano, desde tu faceta como deportista hasta directivo, hasta estar metido en el tema de los atletas olímpicos de nuestro país. Pero platícanos un poco de estos 50 años, de esta relación con la República Popular de China. Sí, efectivamente, yo creo que, como bien lo señalabas, Juan Carlos, Beijing se convierte en la primera ciudad en albergar los Juegos Olímpicos de verano y los de invierno. Y en esta circunstancia se conmemora pues medio siglo de relaciones entre México y la República Popular de China. Y es afortunado que México tenga esta presencia. Hay que recordar que el movimiento olímpico es una acción concertada, planificada y universal entre las personas, instituciones y naciones en torno a los valores olímpicos. Y los Juegos Olímpicos de Invierno se vienen presentando desde el año 1924. Y ya en 1928 México tuvo su primera participación en Juegos Olímpicos de Invierno en San Moritz, en Suiza. Y a partir de ese entonces, de manera interrumpida, ha estado participando y fue hasta Sarajevo en 1984 cuando volvió a participar. Hay 44 mexicanos hasta el día de hoy que han participado en estos Juegos Olímpicos de Invierno y sin duda alguna la delegación mexicana, que será de 4 competidores, pues tiene no solo esta carga histórica, sino esta representación de entre 90 países que van a participar en Beijing 2022. Oye, y hablando de este tema, con estas serán 11 participaciones para México, como mencionas, no se ha podido estar durante todos estos años. Siempre difícil, por supuesto, para los atletas de nuestro país, dadas pues las condiciones de México. No es un país como aquellos que son las grandes potencias cuando uno piensa en los Juegos Olímpicos de Invierno. ¿Qué nos platicas de esta historia de México, insisto, con esta complejidad de tener un país en el que las condiciones no son las mejores para tener deportes de invierno? Pero ¿qué nos cuentas de estos Juegos Olímpicos de Invierno en cuanto a la participación de los mexicanos? Insisto, esta complejidad que se tiene. Pues sí, sobre todo hay que reconocer que México pues no tiene las condiciones climáticas como para poder albergar procesos de entrenamiento de deportes invernales. Pero afortunadamente muchas mexicanas y mexicanos que están allá en la frontera, con el orgullo de ser mexicanos, han buscado su clasificación. Por lo menos 30 de ellos buscaron clasificarse a los Juegos Olímpicos de Invierno, lo lograron 4. Como bien lo has comentado, en patinaje artístico, Donovan Daniel Carrillo, quien seguramente va a hacer un papel sensacional, un joven que ha crecido no solo en su presencia deportiva, sino también mediática. Adicionalmente tenemos a Sara Schnepper, que también va a ser la abanderada. Hay que recordar que ya en esta fórmula olímpica son parejas las que participan portando el lábaro
compatrio, en este caso el mexicano, ellos dos, y también Rodolfo Dixon, que va a competir en esquí alpino, y también Jonathan Soto en cross country, en campo traviesa. Entonces, México tendrá un acompañamiento por parte del secretario general del Comité Olímpico Mexicano, Mario García de la Torre. Carlos Pruneda es el jefe de misión, con una gran experiencia en los representativos mexicanos en este tipo de Juegos Olímpicos, y tu servidor en carácter de vicepresidente y representante de la presidenta María José Alcalá Izguerra. Esto es importante señalarlo porque no solo es el tener una participación, sino una presencia en un movimiento olímpico que se da en una época pandémica. Sí. Este mensaje de resiliencia al mundo. Han habido voces que buscaban postergar de nueva cuenta por la variable de Omicron estos Juegos. El COI, el comité organizador y el gobierno chino se han resistido, creo que de manera afortunada, a esta postergación, porque el mundo requiere no solo este mensaje de paz que envuelve el espíritu olímpico, sino también de constancia, de perseverancia y de disciplina. Y sin duda, pues China es un país que se ha convertido en modelo, está a la vanguardia en todo. China, eso nos hace pensar que por supuesto los Juegos estarán muy bien organizados. Ya le tocó, decíamos, recibir unos de verano con instalaciones impresionantes. Nos imaginamos lo mismo en esta ocasión, pero como mencionas, este mensaje que manda China al mundo, pero que se manda como movimiento olímpico, de que aún en circunstancias complicadas, esa palabra que se ha puesto de moda, pero que es una palabra que me gusta, la resiliencia, y que es un mensaje que se envía al mundo, y entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Sé que la situación es complicada, Daniel, que muchos y muchas voces pedían la postergación de los Juegos, pero parece, por todo lo que se ha mencionado, que China pues es el lugar indicado para recibir unos Juegos bajo las circunstancias actuales en las que estamos. Efectivamente, Juan Carlos, si bien lo señalas, resiliencia significa la capacidad del ser humano de sobreponerse a obstáculos. Es una característica humana que se ha estado de manifiesto durante esta pandemia, y que en el tema del deporte y la cultura física, el promover los Juegos Olímpicos no solo es promover los valores, sino íconos que promuevan que gran parte de la población se incorpore al deporte y a la cultura física. Y en ese sentido, pues hemos encontrado que un elemento fundamental es la activación física de la población, es decir, la tripoide en donde hoy descansa el movimiento olímpico internacional es en el tema de educación, de los derechos humanos, pero también de la protección del medio ambiente. Es decir, ya el movimiento olímpico no solo es de los deportistas de alta competencia, es de la sociedad. Y bajo estos elementos hay que recordar que un derecho humano fundamental es el acceso a la práctica de la cultura física y el deporte. Todo eso envuelve esta edición olímpica. Sin duda, sin duda. Y yo sé que el tema de promover el deporte en México va de la mano de la CONADE. Ustedes tienen el tema del Comité Olímpico, la alta competencia, pero termina siendo una sinergia. Daniel, te he escuchado en entrevistas, y tú además como un deportista importante, un medallista olímpico para nuestro país, un medallista histórico, lo que generan ustedes como deportistas pues llega hasta abajo, y lo he comentado en muchas ocasiones en los distintos espacios en los que tengo oportunidad de platicar, que aunque muchos de los jóvenes que te hayan visto a ti no hayan llegado a ser deportistas de alto rendimiento, pero generaste ese gusanito, sembraste una semilla de ser deportista, de dedicarle parte de tu vida al deporte, posiblemente, insisto, no con alto rendimiento, no todos llegan a ser deportistas de alto rendimiento, pero el mensaje que se manda con unos Juegos Olímpicos, con deportistas de alto rendimiento que le dan resultados a México, que le dan medallas a México en muchos casos, campeonatos mundiales, pues se puede llevar perfectamente a lo que ocurre con los de a pie. Y si de ahí, claro, se generan campeones olímpicos, pues qué mejor, pero el tener una sociedad sana, como mencionabas, pues siempre será muy importante. Y sobre todo en estos tiempos, Juan Carlos, en donde hemos sabido a través de organismos internacionales y nacionales que la tasa de letalidad que se presenta fundamentalmente por el COVID-19 tiene que ver con las enfermedades no transmisibles, es decir, la obesidad y el sobrepeso, las cardiopatías, tiene que ver con hipertensión, y con una serie de situaciones de salud que son prevenibles a través de la activación física. Hoy en día hay un programa mundial de activación física de la Organización Mundial de la Salud, a la que nos hemos sumado como Comité Olímpico, y si bien lo señalas, no es una función estrictamente del Comité Olímpico Mexicano, pero sí del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte que preside la CONADE.
Entonces creo que hoy por hoy tiene que haber un replanteamiento, un relanzamiento, un pacto por el deporte y la cultura física que involucra el sector público y el privado y también a los medios de comunicación y fundamentalmente a los 3 niveles de gobierno. Entonces todo esto que representa los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 tiene que ver con ese mensaje, sí, en que México está presente no solo en el área competitiva, sino también en el área directiva para hacer planteamientos de lo que viene en este ciclo olímpico de París 2024. Sí, que será un ciclo muy importante y además pues seguir ciertos ejemplos, Daniel, de sociedades que le han dado una prioridad al deporte, porque también en muchas ocasiones me dicen, es que el fútbol, cualquier deporte, mencioné el fútbol porque es el más popular en nuestro país, pues no son las cosas más importantes. Después dicen, el deporte es lo más importante, lo menos importante de lo importante o viceversa, como lo quiera manejar la gente. Pero yo lo que sigo pensando es que una sociedad sana pues es una sociedad que estará más cerca, no de la perfección, porque la perfección no existe, pero de ser una mejor sociedad. Y hablabas de lo que ha ocurrido en la pandemia, pero en nuestro país, quitando la pandemia, si de todas maneras no hubiera existido esta pandemia, estábamos hablando que estas enfermedades que ponía sobre la mesa, cardiovasculares, diabetes, la obesidad, pues es un problema de salud inclusive del país. Entonces, previo a la pandemia ya era un tema que se tenía que apuntalar, era un tema al que se le tenía que poner mucha atención y la pandemia pues ha abierto los ojos a que pues quienes no le dedican un tiempo al deporte, sé que a veces es complicado encontrar el tiempo porque hay gente que tiene muchas horas que le tiene que dedicar al trabajo, pero que es importante ese mensaje, que el deporte no se trata de diversión, se trata de una forma de vida que te puede dar pues una mejor vida a ti. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos, y sobre todo el ubicar que tiene que haber una cultura de autocuidado de la salud y que la activación física, de acuerdo a los parámetros internacionales por parte de la Organización Mundial de la Salud, es dedicar entre 30 y 45 minutos diarios por 5 veces a la semana para mantener esta salud. Entonces creo que de acuerdo a nuestra edad, a nuestro género, a nuestras circunstancias de salud, tenemos que dedicarle. Hay estudios, como bien lo señalas, por parte del INEGI, que se han hecho a través de módulos especializados y en México solo el 41% de la población tiene alguna actividad física. Y dentro de ese parámetro, las menos activas son las mujeres. Entonces, todo este escenario creo que nos tiene que invitar a promover los valores olímpicos, pero por supuesto a promover esta cultura de autocuidado de la salud a través de la activación física y el deporte. Y estos canales de comunicación, que son los Juegos Olímpicos, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, eventos internacionales y mundiales, tienen que ayudarnos a esta reflexión, a que si bien es cierto un país requiere una carta de presentación, una marca país a través de sus atletas, de sus deportistas, también es cierto que ellos tienen que permear para que la sociedad tenga la conciencia, la vocación y la disciplina de generar hábitos. Los hábitos se generan tradicionalmente en 21 o 23 días y esa es la invitación que se hace generalmente a las niñas, los niños, los jóvenes, los adolescentes y la población en general. Hay estudios, reitero, de manera técnico y científico, que hoy estamos inhabilitados de esta cultura. Pierre de Coubertin lo decía cuando generaba el movimiento olímpico internacional y como padre del olimpismo, que un país que se considere realmente deportivo tiene que tener un factor educativo en el deporte. Sí. Es decir, tenemos que sentir la necesidad. México está en vías de cumplir 100 años de participar en los Juegos Olímpicos. En el año 2023 se cumplen 100 años de haberse insertado y haber constituido un Comité Olímpico Mexicano. Y el movimiento olímpico está cumpliendo este año 128 años. Es decir, es una historia contemporánea que tiene una robustez en su época antigua y que hoy en día tiene un mensaje total y absolutamente vigente. Sí, sin duda. Cuando pienso yo en tus Juegos Olímpicos en 1984, China pues no pintaba como una potencia del deporte. Todavía en ese momento para ellos no era importante. Apareció Li Ning, que Li Ning ahora se ha convertido en una marca mundial, su marca que curiosamente nada más con las ventas en China es una de las más vendidas en el mundo, se convirtió en un ídolo y de ahí se generó, ya que estamos con Juegos Olímpicos de Invierno, una pequeña bolita de nieve y se transformó en una avalancha y hoy China es una potencia mundial y para ellos el deporte es muy importante y me parece que por eso es relevante también tener a un país. Sé que hay temas en torno a lo que ocurre con China que podrían llegar a ser
pues no sé si llamarlos polémicos, pero en cuanto al tema deportivo, no hay duda que son un ejemplo a seguir y que han encontrado una manera, una metodología y que sirven, me parece, como luz para otros países para entender qué se puede hacer y cómo aprovechar a su juventud como deportistas. Totalmente de acuerdo. Hay que recordar que hasta hoy es el país más poblado del planeta. Sí. México es el 10º. China tiene 1.370 millones de habitantes. Va a ser superado en 6 años por la India en población. Pero no solo es el aspecto cuantitativo, sino cualitativo. La República Popular de China inauguró su participación en Los Ángeles en 1984. Sí. A mí me tocó competir contra China, por ejemplo, en esas competiciones. Tuvo ya algunas manifestaciones exitosas en esos Juegos, pero se ha convertido en un ejemplo por la capacidad organizativa y por apostar a todas sus disciplinas. Sabemos que hay deportes ícono dentro de la República Popular de China. México ha tenido entrenadoras y entrenadores chinos que también han favorecido la existencia de medallas olímpicas, sobre todo en los clavados, pero al fin y al cabo, yo creo que tenemos la necesidad de aprender de algunos modelos que aclimatados y tropicalizados a México pudieran ser exitosos. No solo es esta masificación deportiva, sino es esta cultura de disciplina, de dar una visoría y un seguimiento desde niñas y niños para irles dando un cauce para que en la alta competencia puedan reflejar precisamente esas capacidades y esas cualidades. Hoy China se presenta pues como el gigante del deporte, ya no solo asiático, sino mundial. Sin duda. Bien lo señalas, una medalla fue la que diferenció el primer y segundo lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020+1. Y en este aspecto, ellos también ubican que el deporte promueve embajadores de buena voluntad y la marca de la República Popular de China se manifiesta a través de estos éxitos deportivos. México tendrá que buscar, por supuesto, una serie de convenios, de transversalidades y de intercambios. Hay estudios morfológicos que hablan de que los mexicanos no tenemos características de continentes como el africano o el europeo o características de sajones, pero sí asiáticos. En México la mayor parte de los habitantes somos de mediana o baja estatura, tenemos características físicas que se aclimatan en donde Asia y sobre todo la República Popular de China destaca. Así que yo creo que hay un capítulo muy interesante más allá de los Juegos Olímpicos de Invierno para que veamos una perspectiva a futuro y sobre todo veamos el ciclo de París 2024 y Los Ángeles 2028 para que México pudiera tener una representación no solo más solvente, sino más triunfadora. Te escuché en una entrevista hablar de la percepción mundial y en este caso hablabas tú del tema del deporte, que es importante esa percepción de ser un país ganador. Y China pues tiene la percepción hoy de eso, de lo que dices, de monstruo mundial, de potencia mundial en el deporte, de un ejemplo a seguir, de seguramente, no puedo, más bien le quito seguramente porque Estados Unidos siempre será una potencia, pero parece que Estados Unidos no se va a poder quitar de encima a China en los próximos Juegos Olímpicos y que China ahora apunta a que en los de invierno también empiece a convertirse en esa potencia. Como bien mencionas tú, esa idea de trabajo que tienen de ir buscando a los jóvenes, a las jovencitas, dependiendo del deporte, un poco como ocurre también en Estados Unidos, que desde su high school, preparatoria, encuentran a un joven y dicen este para lo que mejor podría ser el lanzamiento de martillo, para correr, y que es un tema que me imagino desde tu posición, pues que es una inquietud y que es algo que siempre hemos dicho, que falta en nuestro país un poco el encontrar que la educación física sea un poco más que educación física, que la clase de deportes, como le llamaba cuando yo era niño, sino realmente meterle el hábito a los niños del deporte, pero al mismo tiempo tratar de aprovechar esos momentos para decir, esta niña sí tiene talento para convertirse en una buena deportista. Insisto, no siempre van a llegar a ser campeones olímpicos, pero siempre será más fácil y me parece que esos ejemplos pues pueden ayudar, como decías tú, a que se tenga esa percepción. Hoy la percepción que se tiene de China es no solo económicamente, no solo en tecnología, en deporte es una potencia, como ocurre con Estados Unidos, como ocurre con Rusia, como ocurre con otros países, como ha ocurrido con Gran Bretaña, que aprovechó muy bien sus Juegos Olímpicos del 2012, lo mismo que ocurrió con España en su momento, y como está ocurriendo en otros países que aprovecharon sus momentos para lanzarse
como países ejemplo a seguir en cuanto al deporte. Así es, Juan Carlos, y sobre todo que haya un relanzamiento del tema del deporte y la cultura física. Necesitamos aprender la lección pandémica, aunque bien lo ha señalado, ya venimos arrastrando problemas de salud pública con la epidemia de la diabetes, por ejemplo, que en México afecta a más de 17 millones de mexicanos y que como tal muchas de estas enfermedades transmisibles pueden ser prevenibles. Yo insistiré en ese capítulo. Hay hoy en día la vigencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que suscribieron los líderes mundiales en el año 2015 y que buscan para el 2030 disminuir índices de pobreza. Y se sabe que la falta de actividad física y la práctica deportiva incorpora muchos detalles en donde se disminuyen las capacidades. Entonces, creo que este aprendizaje mutuo que se tienen que tener con otros países, y reitero, adaptándolos a nuestras circunstancias, a una economía abierta como la que tiene México, va a ser atractivo. Por ende, se va a repercutir el que tengamos un deporte de alta competencia que pueda incidir en los resultados a nivel regional, continental, mundial y olímpico. México tiene que estar llamado a constituirse en el deporte de acuerdo a sus parámetros y a sus alcances internacionales. Somos la 15ª, 16ª economía del planeta. Somos el 10º país más poblado. Somos el 12º más extenso del mundo. Es decir, tenemos muchas características, sin hablar de cuestiones culturales, biológicas, de la naturaleza, etcétera. Es decir, tenemos muchos argumentos como para que en el tema del deporte y la cultura física tengamos esta marca país a través de los deportistas. En las últimas semanas vimos los triunfos de Canelo, del Checo Pérez, vimos manifestaciones importantes y solventes de algunos deportistas que posicionan de manera adecuada al país en diversos escenarios de carácter internacional. Hoy el deporte olímpico, el deporte en general, tiene esta tarea trascendental que no es fácil, es revertir algunas tendencias, pero yo creo que hay las capacidades y reitero, con la participación del sector público y privado se pudiera llegar a tener un modelo no chino, pero sí con los aprendizajes de diversos modelos internacionales exitosos. Sí, sin duda, hablabas ese tema de tener la mentalidad necesaria. Las grandes potencias tienen esa mentalidad. Y yo escucho a muchas personas decir, no, es que el deportista mexicano no tiene la mentalidad, el deportista mexicano no tiene el talento. Y acabas de mencionar algunos ejemplos más actuales, los que están de moda. El considerado mejor pugilista del momento, un mexicano, un piloto que está en la Fórmula 1 haciéndolo muy bien como Checo Pérez, más otros ejemplos. El año pasado, mexicanos triunfando en la Serie Mundial, hay mexicanos triunfando en el fútbol europeo. Me parece que el talento ahí está, que no es pensar de que es imposible, que son garbanzos de a libra, que hay que trabajar, que hay que fomentar. Y dabas un punto que me parece muy importante, Daniel, el tema de la iniciativa privada, el incorporar a la iniciativa privada, que a la iniciativa privada le parezca atractivo de alguna manera u otra estar ligada al deporte. Imagino que es un trabajo muy importante para el Comité Olímpico. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la conformación de un consejo consultivo del deporte y con la incorporación del sector público y privado es fundamental. Hoy no se podría pensar, excepto en algunas economías, en la promoción del deporte sin el sector privado. Y el ejemplo aquí es Estados Unidos. Generalmente no hay un presupuesto gubernamental, es un deporte fundamentalmente estudiantil, sí, universitario, pero también del sector privado. México tiene que transitar a este tipo de planteamientos con la rectoría del Estado mexicano, pero con la participación del sector privado, que lo que requiere es la transparencia, la eficacia y la eficiencia de los recursos que otorgue. Creo que desafortunadamente han habido experiencias en donde los empresarios desconfían de la aplicación de sus recursos, pero creo que tiene que haber no solo un propósito perfectamente medible, sino que se tiene que llevar que la aplicación de esos recursos no sean opacos, sean realmente eficaces y que vayan encaminados a este propósito. En alguna ocasión, Juan Carlos, platicaba yo contigo en algún espacio que México tendría que dividir algunas disciplinas a algunas empresas. Entonces, hay un cambio fundamental, los modelos están ahí, tenemos que buscar cuál se adapta al de México. El deporte requiere recursos, por supuesto, toda actividad humana requiere recursos.
humanos, materiales, financieros, técnicos, científicos. El deporte requiere muchos recursos, pero el deporte le puede dar mucho a la sociedad mexicana. Sin duda, sin duda. Se nos está yendo el tiempo muy rápido y me gustaría regresar un poco al tema con el que comenzábamos. Que nos platiques un poco, vas a estar allá en Beijing, ahí van a estar 4 deportistas mexicanos. Ya iniciamos diciendo, no es fácil para el deportista mexicano en Juegos Olímpicos de Invierno por las condiciones del país, pero platícanos un poco de qué van a estar enfrentando estos deportistas y cuéntales un poco a nuestros amigos, amigas que nos están viendo sobre estos 4 deportistas. Sé que el famoso es Donovan Carrillo y con toda razón, porque Donovan Carrillo se ha convertido en una sensación del deporte mexicano. Ya daba sus nombres, pero platícales un poco de estos 4 dignos representantes del deporte mexicano allá en Beijing. Pues sobre todo platicarle a todo el público que México está de manera solvente representado. Para poder ir a unos Juegos Olímpicos hay que vivir procesos clasificatorios. No solo es el querer asistir por asistir, te tienes que medir de acuerdo a las marcas o a las competencias internacionales previas para poder tener los parámetros. Participan 90 países. Son algo así como menos de 4,000 deportistas los que estarán en Beijing 2022. México participa, como se ha comentado, con Donovan Daniel Carrillo en patinaje artístico, Sara Schnepper y también Rodolfo Dixon participan en esquí alpino y Jonathan Soto en cross country, que es campo traviesa. Todos ellos ganaron su clasificación por tiempo y por marca. Por eso México se tiene que sentir muy orgulloso de estos representantes, porque al fin y al cabo de que ellos estarán luchando por los mejores sitios, por los mejores lugares, no son favoritos. No obstante, creo que tenemos que subrayar el orgullo de que México esté representado en esta edición olímpica y que vayamos acompañando no solo este mensaje que realiza el comité organizador de estos Juegos con una inversión multimillonaria en dólares. Hay que recordar que los Juegos Olímpicos más caros de toda la historia fueron los de Beijing 2008, con un costo de 41,000 millones de dólares. Estos, por supuesto, tienen un costo de menos de la mitad, son menos disciplinas, pero casi toda la nieve que va a haber es artificial, es decir, es producida. Son deportes sobre hielo, sobre nieve. Y en este sentido, reitero, yo creo que México no solo estará solventemente representado, pero siendo parte de este movimiento olímpico que se ha transformado. Hay una nueva agenda denominada 2020+5 que busca la inclusión de toda la población en los valores olímpicos. Muy importante eso, Daniel, y pues qué compromiso rápidamente. Tienen poco tiempo de que han tomado el Comité Olímpico ustedes y llega este primer compromiso. Rápidamente, ya no tenemos mucho tiempo. ¿Cómo ves la perspectiva? A corto plazo, ¿en qué están trabajando con todo? Porque sé que además viene un ciclo olímpico más corto, como mencionabas, para París 2024. Efectivamente, Juan Carlos, y sobre todo hay que recordar que este año no hay Juegos regionales o continentales, se junta para el año 2023 de esta transversalidad. El deporte ya no se puede entender sin el tema de la salud, de la educación, del bienestar social, de la economía y la seguridad pública. Entonces, el movimiento olímpico mexicano está urgido y obligado, desde mi punto de vista, a tener esta aportación de carácter social. Y dentro de ese episodio, espero que en estos próximos meses se vaya consolidando no solo un esquema programático y sobre todo un apoyo financiero que permita al Centro Deportivo Olímpico Mexicano seguir siendo la casa de los olímpicos de nuestro país. Muy bien, Daniel. Pues queda muy claro, hay grandes compromisos para el deporte mexicano, empezando con en donde China pues volverá a mostrarle al mundo pues lo que es hoy una potencia en todos los sentidos. Va a recibir estos Juegos Olímpicos, ya hablabas con este tema de generar la nieve, que los atletas estén en las mejores condiciones, entre ellos los 4 mexicanos, esperando que puedan tener una buena participación y sobre todo, como bien decías, con el gusto de que los 4 se ganaron su lugar, así como ocurrió en Tokio. A los mexicanos pues no se les regala nada. Quien piense que están ahí nada más de adorno, no, ellos se han ganado su lugar y en este caso nuestros 4 deportistas ahí estarán. Daniel, ha sido un placer platicar contigo y esperando, por supuesto, que sea un gran ciclo olímpico para México. Muchas gracias, Juan Carlos, y siempre muy agradecidos contigo, reconociendo tu capacidad intelectual y, por supuesto, inmersos en esta fiesta olímpica. Gracias, Daniel, y pues nosotros ya nos vamos, se los agradecemos muchísimo, esperemos que les haya parecido interesante y desearle suerte a México en los Juegos Olímpicos de Beijing, que arrancan el 4 de febrero.
Así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.